Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a explicarles sobre el lenguaje de programación Dart. Los integrantes de este grupo son Andrés Albino González, Jeremy del Águila Melgarejo, el que les habla, Ali Leonardo Chávez. Acá estaban unos puntos, bueno, el índice, para que se guíen de lo que vamos a hablar. Ahora voy a comenzar hablándoles sobre qué es el lenguaje Dart y hablarles un poco sobre para qué sirve. Dart es un lenguaje de código abierto, estructurado y flexible, orientado de objetos, basado en clases con herencia simple y soporte de interfaces, clases abstractas y tipado opcional de datos. Ha llegado para permitir que los desarrolladores puedan crear aplicaciones web más complejas con un mantenimiento más estructurado y con un rendimiento muchísimo superior a lo que nos tiene acostumbrados las aplicaciones web. De sintaxis parecida a Java y con una filosofía de trabajo similar a JavaScript, no ha sido creado para sustituirlo, cabe resaltar, pero sí pretende ofrecer eh, una opción más moderna en el desarrollo web y eficiente, sobre todo para grandes proyectos web centrados en el lado cliente. Ahora les voy a hablar sobre su historia. ¿Cuándo nació la idea de crear el lenguaje Dart? ¿Cuándo fue presentado? El lenguaje Dart fue revelado en la conferencia COCO en Aarhus, Dinamarca, el 10 de octubre de 2011. Entonces, el primer motivo para crear este lenguaje Dart fue porque JavaScript no era lo suficiente robusto para grandes desarrollos. Padecía de grandes problemas de gestión de memoria y el código se volvía demasiado complejo de gestionar y mantener. Por estos motivos, los desarrolladores de Google, al crear sus aplicaciones utilizando JavaScript, consideraron que no era el lenguaje ideal para hacerlo. De aquí surge Dart, un lenguaje que permite combinar ambos mundos, el dinamismo de JavaScript con la potencia y estructura del lenguaje como CMYK o Java. Ahora a continuación, compañero Andrés. Bueno, yo les hablaré un poco unos conceptos básicos, como algunos puntos puede ser todo lo que se puede colocar en una variable es considerado un objeto, object, y cada objeto tiene una instancia de clase. Todos los objetos heredan de la clase objects. Otro punto sería, aunque es un lenguaje fuertemente tipado, si no especificamos el tipo dar, el programa lo puede inferir. Otro punto, Dart soporta tipos genéricos como list_int como una lista de enteros o list_dynamic como una lista de objetos de cualquier tipo. Dart soporta funciones de nivel superior como la función main, y así también como funciones vinculadas a una clase, métodos estáticos u objetos como métodos de instancia. Además, podemos crear funciones anidadas. Dart también soporta variables de nivel superior, así como también variables vinculadas a una clase, variables estáticas u objetos, variables de instancia, también conocidas como files o proprietors. En tipos de datos encontramos los enteros, que se representan como int, de punto flotante como double, de cadenas de texto como string, los booleanos como bool, y los más raros que son los dynamics, de tipos dinámicos, que se pueden considerar como para expresar algunos decimales, números o frases, y la validación de var para validar un número entero, ya sea entero, decimal, o ya sea un carácter. Versiones del lenguaje Dart. Actualmente se han lanzado tres versiones del lenguaje Dart. Su primera versión fue durante su lanzamiento en octubre del 2011, la cual corresponde a la versión 1.0. Posteriormente se lanzó una segunda versión estable, la versión 2.5, en septiembre de 2016, la cual incluye vistas previas técnicas de dos nuevas e importantes funciones de desarrollo. La primera es ML completitud de código impulsado por el aprendizaje automático ML, y la segunda es la interfaz de función externa de Dart 2.ffi para llamar código C directamente desde Dart. Dart 2.5 también ha mejorado el soporte para expresiones constantes. Esta versión es otro paso hacia la visión del mejor lenguaje optimizado para clientes,
para crear aplicaciones rápidas para cualquier plataforma. MLComplete es una poderosa adición al suite existente de herramientas de productividad, como la Hot Reload, el análisis estático personalizable y Dart Deep Tools. La segunda función de vista previa, Dart::FFI, te permite aprovechar las API nativas existentes en los numerosos sistemas operativos en los que se ejecuta el código de Dart, así como las bibliotecas nativas multiplataforma existentes, escritas en C. Pocos días después se realizó la versión de prueba 2.6. Como parte de la reciente implementación, los ingenieros de Google, detrás del lenguaje, introdujeron Dart2 Native, una extensión del conjunto de compiladores de Dart, que extiende la compilación nativa a las plataformas de escritorio Linux, Mac y Windows. Esta extensión ofrece la posibilidad de compilar programas de Dart a ejecutables autónomos. Estos ejecutables tienen código máquina, compilado de antemano. Debido a que Dart2 Native extiende el soporte de compilación nativa a los sistemas operativos de escritorio tradicionales que ejecutan Linux, Mac y Windows, permite que se construyan aplicaciones nativas en Dart para estas plataformas. La extensión Dart2 Native permite construir e implementar aplicaciones para la línea de comandos. Estas aplicaciones utilizan librerías como Dart.io para IO, Package HTTP-Code para redes y Package ARGS para analizar argumentos. Aplicaciones realizadas por el lenguaje Dart. El lenguaje Dart es escrito en un kit de desarrollo de software para aplicaciones móviles llamado Flutter, con el que se han diseñado varias apps modernas para iOS y Android. Entre estas aplicaciones encontramos en primer lugar a Alibaba. Alibaba, la compañía de comercio online más grande del mundo, ha usado Flutter para crear una hermosa experiencia de app para iOS y Android en su app Tianyu, que tiene más de 50 millones de descargas. Por otro lado tenemos a Google Ads. La app de Google Ads te ayuda a mantener tus campañas en funcionamiento, no importa dónde te lleve tu negocio. Como también podemos nombrar a la aplicación AppTrip, una plataforma de aplicaciones para empresas, para marcas como Like McDonald's, Stanford, Wi-Fi y Fermilab. A la vez, también se encuentra la aplicación Tencent. NuLive es un servicio de video en streaming de Tencent con decenas de millones de usuarios. Finalmente, encontramos a Google Rentea, una aplicación interna de administración de clientes usada largamente por Google Ventas, que proporciona ricas visualizaciones para monitorizar objetivos de venta. Ahora les voy a pasar con mis compañeros para que desarrollen los ejercicios con este tipo de lenguaje de Bueno, programación. ahora vamos a explicarles unos ejemplos que hemos elegido. El primero es el más simple y el más fácil que hay en todo lenguaje de programación, que es el Hola Mundo. Podemos ver aquí que comienza con una función main acompañado de un tipo de dato void. Adentro de esta función podemos ver un tipo de dato que no hemos visto en el lenguaje C++. Es un nuevo tipo de dato que es el var. Les explico un poco de qué va. Por ejemplo, podemos ver acá var hola igual a hola mundo. Como vemos una palabra, una frase, automáticamente el var se vuelve como string, el tipo de dato string. Pero si por ejemplo var hola es igual a 5, el tipo de dato var se vuelve int. Es algo muy eficaz y por eso este lenguaje hace que puedas programar mucho más fácil. Luego de hacer esta validación, en la parte de abajo podemos ver print hola. Print funciona más o menos como nosotros sabemos el cout. Tiene la misma función y es ya para imprimir el resultado, lo que queremos que se vea en la pantalla.
Ahora le doy paso a mi compañero Andrés. Ah, bueno, como segundo ejemplo, tenemos que comenzamos con una función main y este ejemplo es basado en variables y valores, que tenemos como una variable el número, que es un valor de 42, y una variable de texto, que sería una impresión de el valor del número es. Y como dato de salida sería imprimir el texto y el número, como se ve un símbolo de dólar, y esto significa que hace interacción con las variables número y variable texto. Así, resumiendo un poco la frase completa y saliendo como impresión, el valor del número es 42. Y como último ejemplo, tenemos este, que es una implementación de una función de Fibonacci, que comienza con un entero con la función de Fibonacci y se le agrega un entero de n, que este n se puede interpretar como n que es mayor que 2 y devuelve la función fib, que n menos 1 más la función fib de n menos 2. Y si no, de lo contrario, devuelve como entero 1 como resultado. Y tenemos la función void main, que imprime la función Fibonacci del resultado, que es igual a con la función Fibonacci de la primera función. Bueno, ahora les voy a mostrar las conclusiones del grupo. En conclusión, Dart es un lenguaje de programación muy flexible, ya que sus apps se adaptan a distintas plataformas. Además, permite crear aplicaciones complejas y totalmente modernas, con una mejor estructura y con un rendimiento óptimo. Es catalogada como el lenguaje del futuro. Actualmente se encuentra en un estado muy inferior ante otros lenguajes, ya que lleva muy pocas actualizaciones en su sistema. Pero eso no impide que varios programadores puedan utilizarlo. Gracias. En esta última diapositiva, el grupo va a conocer la lista de todas las páginas de las que hemos sacado la información para el presente trabajo.